Así es, y algo que es maravilloso también es lo que está pasando aquí en TNE Contigo todos los días lunes. ¿Por qué? Porque el 17 de diciembre se vienen las votaciones para saber si es a favor o en contra de la nueva constitución que está como propuesta. Ya llevamos 3 semanas, con esta sería la tercera semana que vamos a estar estudiando algunos artículos y hoy día tenemos un especialista también, quien es abogado y también es académico de la Universidad Central, a Edgardo Riveros. ¿Cómo está, Edgardo? Muy buenos días, un placer saludarlos. Muchas gracias. ¿Te costó mucho llegar acá? No, la verdad ¿Fue es que fácil? fue fácil, es un camino más o menos directo porque me vine por Providencia, luego Alameda, doblé en Nathaniel ¿Ya? y finalmente llegué acá a 18. Es como Waze, dándole la información como Waze. Me encantó, me encantó. Exacto. Bueno, he estado otras veces acá también. Ah, así que excelente, súper. conocí acá el lugar, ¿no? Ah, entonces usted no conocía este nuevo. Este set no lo conocía. Bueno, set nuevo, Edgardo, set nuevo. Maravilloso, excelente. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Emilianito? Sí, la verdad es que la gente también está muy preocupada de distintos temas que motivaron también el hecho de poder llevar a la construcción de una propuesta constitucional. Sabemos que ya pasó un proceso que fue rechazado, ahora hay una nueva etapa, una nueva propuesta y algo de mucho interés es el tema de la seguridad social. Entonces queremos conversar sobre eso, queremos también saber qué es lo que propone esta propuesta, valga la redundancia, en temas de seguridad social. Así es. Bueno, para hablar de la seguridad social, en primer lugar, uno tiene que tener claro de que hay principios que están presentes en la seguridad social. Así es. Y que esos principios, a través de la norma jurídica, debieran procurar ser cumplidos. Así es. Un primer principio es el llamado universalidad subjetiva. ¿Qué significa la universalidad subjetiva? Que puedan ser cubiertas las contingencias sociales a las cuales las personas se pueden enfrentar, que son de diversa índole. Un accidente del trabajo, problemas de salud, el embarazo en la mujer, la maternidad o la paternidad consecuente, Claro. la vejez, la invalidez, la sobrevivencia. Estas 3 últimas son las más expuestas, ¿no es cierto?, por el sistema que tenemos en Chile. La otra es la universalidad objetiva. Ya. Vale decir de que deban atenderse esta contingencia de manera amplia, ¿no? Sí. Es decir, que la contingencia pueda ser efectivamente asumida para todas las personas. O sea, la universalidad subjetiva es que todas las contingencias puedan ser asumidas y que estas contingencias, y esa es la universalidad objetiva, abarque a todas las personas que forman parte de la población del país, independiente de su edad, independiente de su sexo, Claro. independiente de su nacionalidad, incluso, estando en el país, esas contingencias debieran ser enfrentadas. Es un poco más segmentada y como más derivada, y la objetiva es como más lo general. Va dirigida a las personas. Ok, súper bien. Y la primera va dirigida a las contingencias. Comprendo. La tercera es la integridad o suficiencia. Ya. ¿Qué significa esto? Que la contingencia sea cubierta de manera lo más amplia posible, que pueda en un momento determinado una persona que sufre la contingencia, esa poder ser cubierta totalmente. Es decir, si se trata de la salud, que la persona pueda recuperar su salud tanto cuanto sea posible. Claro. Si como consecuencia de la salud tiene que tener una rehabilitación, también que tenga acceso a esa rehabilitación. Si se trata de la vejez, que la pensión que tenga sea lo más parecida, lo más similar a la que la persona tenía mientras estaba en actividad. Eso es lo que se llama la tasa de reemplazo. Ya. La tasa de reemplazo es que la persona, cuando pasa la etapa pasiva, pueda acercarse lo más posible a la remuneración, al ingreso que tenía mientras estaba en la etapa pasiva. Comprendo. Y este es un tema sobre el cual vamos a tener que ahondar, porque eso es uno de los déficits que tenemos, y que de aprobarse la Constitución Ya. no se cambia, sino que se consolida. Ya. Y yo creo que ahí está uno de los déficits que tiene nuestro sistema
seguridad social para enfrentar la vejez, la sobrevivencia y también la invalidez. Así es. Y la otra es la unidad, vale decir que hay una adecuada forma de estructurar el sistema independiente que lo brinde un privado o lo brinde el Estado. Me encanta que haya especificado absolutamente todo, porque por eso mismo, don Edgardo, tenemos acá en pantalla el artículo del cual vamos a estudiar hoy día, que es el artículo 16, número 28. Ahí sí lo podemos ver en pantalla, señor director, porque tenemos que obviamente ver las comparativas, ver qué es lo que se está proponiendo hoy día versus lo que estaba en la Constitución actual, anterior. vigente. Claro, vigente, sí. Actual, que es claramente la que quedaría si votamos todos en contra, es la que queda, y si votamos a favor, bueno, se estaría aprobando la propuesta del día de hoy. Así que vamos a esperar ahí al señor director que pueda poner ahí Nos en pantalla. falta, solo lo dejo mencionado porque va unido a lo que vamos a ver, ¿Sí? un quinto principio que es el de solidaridad. Porque en los sistemas de seguridad social, y esto si uno observa el derecho comparado, vale decir, los sistemas de seguridad que existen en los diversos países del mundo, hay un concepto que está siempre presente, que es el de solidaridad, y que es también uno de los déficits que tenemos en nuestro país, y que hay que ver qué es lo que ocurre con ese principio de solidaridad en virtud del texto que se nos propone. Así es. En ese sentido, de estos 5 conceptos que usted nos entrega, la propuesta constitucional que se le ofrece al país, ¿cuál sería ese concepto que definiría el sistema de seguridad social que ofrece esta propuesta? Bueno, nosotros tenemos un sistema, estoy hablando para enfrentar la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Las otras contingencias tienen otras vías, pero creo que no vamos a tener tiempo para hablar sobre el tema de la salud propiamente tal, los accidentes laborales, la maternidad. Claro. Tiene otros. Nos vamos a concentrar en la vejez, básicamente, y como consecuencia de ello, en la sobrevivencia y en la invalidez, porque están unidos los tres, Así es. las tres contingencias en un sistema de administración que es el sistema de administración privada de las administradoras de fondos de pensión. Así es. Esto se basa en qué? En que Chile, el año 1981, 1 de mayo de 1981, comenzó a regir en Chile lo que se denomina un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa la capitalización individual? Significa que cada persona es responsable, con su ahorro, de cubrir la contingencia que se le produzca al momento de llegar o a la vejez o morir, y por lo tanto generar sobrevivencia para sus herederos, para su cónyuge, sus hijos que todavía están en edad de tener que tener asistencia, y también la invalidez, que puede ser parcial o total. Entonces, ese es el punto de referencia. Tenemos un sistema de capitalización individual y no un sistema de reparto. Okay. Porque el sistema de reparto se basa en la solidaridad entre la generación que está activa, que va generando un fondo para financiar a quienes están en la etapa pasiva. Bajo un concepto que existía en Chile hasta esa época, que era también el de jubilación. Hoy día ya no se puede hablar propiamente de jubilación, sino que solo de pensión. ¿Por qué? Porque la jubilación combinaba años de servicio de la persona con edad. Claro. Desapareció el tema de los años de servicio y quedó solo la edad. 60 años las mujeres, 65 años los varones, para poder acceder a la pensión. Ya, súper. Don Edgardo, aquí estamos viendo en la pantalla que esta es la propuesta. ¿Ya? Si podemos ahí leerla y usted nos va explicando qué significa cada párrafo, para que la gente pueda entender en casa también. Perfecto. Una cosa previa. Los únicos que escapan de este sistema son las Fuerzas Armadas. Ah, claramente. Porque las Fuerzas Armadas, no obstante el contexto político en que se dio esta reforma, no ingresaron a este sistema de capitalización individual y mantuvieron el antiguo sistema que se basa en el reparto, aun cuando propiamente el reparto tiene que ser además subsidiado con fondos generales del país. ¿Ah? Muy bien. Ahora, ¿por qué quedaron fuera? Es una cuestión ya de un análisis
político de otra naturaleza. El hecho concreto es que ellos no entraron a este sistema de capitalización individual. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre al leer la nueva disposición? Que se lleva a nivel constitucional la esencia del sistema de capitalización individual. De tal manera de que el sistema de capitalización individual, que es la única contingencia que se señala, es la vejez. ¿Le parece que lo leamos para que la gente en casa pueda entenderlo mejor? El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Estas son las contingencias. Ya. El inciso segundo es el que a mi juicio tiene que ver básicamente con lo que estamos hablando. Terminemos de leerlo para que la gente, porque no todos lo han podido conocer todavía. O privada, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Inciso B, ¿cierto? O sea, inciso segundo. Inciso segundo. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismos alguno. Y el inciso 3, el Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Y el inciso 4, las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Bueno, yo les decía que debiéramos centrar, para lo que estamos conversando, nuestra vista en el inciso segundo. Ya. Porque ahí se habla específicamente en el actual, de la vejez. Actual. Así como está hoy día redactado, no. No, ya. Está en la ley, está en el decreto ley, no la ley, decreto ley 3500, porque fue aún dictado este decreto ley antes de que entrara en vigor la Constitución de 1981. Ya. La actual Constitución entró a regir, aun cuando la conocemos como de 1980, esa Constitución, que no es la misma porque tiene muchas modificaciones, entró a regir el 11 de marzo de 1981. Y la reforma al sistema de pensiones, como dijimos, el 1 de mayo de 1981. Exacto. Pero esto fue dictado en el año 1980, un decreto ley todavía. Comprendo. El decreto ley 3500. Así es. Este decreto ley 3500 es el que establece el sistema de capitalización individual como sistema para financiar las pensiones. De vejez. Este es el artículo, este es el actual, este es el vigente. Claro, entonces es el 19 número 18, exacto, el vigente, y allí no se consolida, por así decirlo, no se galvaniza a nivel constitucional el tema de la capitalización individual. Comprendo. A mi juicio este artículo sí genera el hecho como consecuencia de que galvaniza el sistema de capitalización individual a no permitir una cuestión bastante clara. Cómo opera frente a una norma de esa naturaleza el concepto de la solidaridad, que es uno de los principios que debiera estar presente en un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque detrás de una frase de esa naturaleza, claro, teniendo como referente, por ejemplo, eslóganes muy fuertes que se transformaron incluso en iniciativas populares de reforma constitucional que conoció el Consejo Constituyente, como es "con mi plata no", sí, eso implica consolidar la idea de la capitalización individual. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí yo voy a emitir un juicio. Que el sistema de capitalización individual, tal cual se ha desarrollado en Chile, más que un sistema de seguridad social, es un sistema de ahorro individual, que tiene un pilar solidario, que se financia con plata generales del Estado, como es lo que hoy día se denomina
la PGU, pero Ya. que tiene su base en la reforma del año 2008 al sistema de pensiones, que incorporó un pilar solidario a través de la pensión básica solidaria y el aporte también solidario para las personas, que es lo único factor de solidaridad que tiene el sistema. El resto se financia con la capacidad que cada cual tiene para sus pensiones. Edgardo, perdón, ¿hay alguna diferencia? Si podemos ver el artículo, el que ¿El anterior? está dentro de la propuesta, sí, el anterior, señor director, por artículo favor, B. acá. Dice, el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas. ¿Hay alguna diferencia entre una palabra que diga el Estado garantiza el acceso a el Estado garantiza el derecho al acceso a prestaciones básicas? ¿Esa palabra cambiaría un poco el texto? Sí, podría cambiar, pero en definitiva el núcleo del asunto es cómo se financia el sistema. Ok, Y quién lo administra también. ya. Porque aquí la administración del sistema previsional de capitalización individual fue entregada a privados, que son las administradoras de fondos de pensiones, que hoy día son 7, que administran el fondo. El fondo que está formado por lo que cada persona ahorra. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Y por eso que entran a jugar importantemente aquí los principios. ¿Cómo se comporta la tasa de reemplazo en este sistema? ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido aquello? En parámetros internacionales se dice que un idóneo sistema de seguridad social para cubrir la contingencia de la vejez, un idóneo sistema es aquel que a lo menos cubre el 70% de lo que la persona recibía como remuneración cuando estaba en actividad. En Chile, de acuerdo a los últimos datos, esa tasa de reemplazo no llega al 35%. Claro, y es lo que nace también de las demandas sociales, un poco de exacto. cambiar el sistema. ¿Ah? Sí. Aunque fuera un 40%, si uno dijera pueden haber algunos errores de cálculo, estamos muy bajos de la noción de lo que debe ser la tasa de reemplazo, que por lo demás fue la prometida cuando se creó el sistema. Se dijeron dos cosas cuando se creó el sistema. Usted va a cotizar menos y va a tener garantizada una mejor pensión que la actual. Efectivamente se cotizaba menos, Así es. porque el antiguo sistema se financiaba con un 18%. Y acá teóricamente era con un 10%, pero no se decía a la vez de que la persona para que le administrara los fondos tenía que pagar a la administradora de fondos de pensiones un porcentaje de su remuneración, que ha ido bajando con el tiempo, pero que sigue siendo un monto que las personas todos los meses tienen que pagar a la administradora de fondos de pensiones, tengan o no tengan rentabilidad. En el último tiempo hemos tenido rentabilidades negativas. Sin embargo, se ha tenido que pagar igual la comisión a la AFP, y la AFP, como administradora de fondos de pensiones, como empresa, han tenido utilidades, y utilidades bastante altas, mientras los fondos de pensiones tienen una rentabilidad negativa. Entonces, aquí hay algo que hay que observar, que hay que ver. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que ha existido? Que efectivamente un 10% de cotización al fondo de pensiones no da los números para acercarse a ese 70% de tasa de reemplazo. Entonces hay que acrecentar aquello. Ahora, ¿por qué el año 1980, cuando se creó el sistema, se estableció el 10%? Pueden haber muchas razones, pero hay una que a mi juicio es clara. Para crear el sistema, para que éste se desarrollara, tenía que haber algún atractivo para las personas. Y el atractivo más directo fue este. Usted va a cotizar menos y va a tener una pensión asegurada incluso mejor que la actual. Entonces, muchas personas fueron atraídas por este nuevo sistema y se cambiaron del antiguo sistema al nuevo sistema. Claro. Eso es una realidad. Otros podrían haber sido presionarnos, pero esto fue indudablemente, me acuerdo que la televisión en la época, ustedes no existían todavía, pero la televisión en la época fue una campaña publicitaria muy fuerte, no solo en la televisión, en todos los medios de comunicación. Se creó una imagen de una persona que se llamaba el quedado,
¿Quién era el quedado? El que no obstante lo atractivo y la bonanza que tenía este nuevo sistema, se quedaba en el antiguo y esa persona era tildada de un quedado. No se cambiaba. Me acuerdo que se utilizó mucho. Una de las personas que más problemas tienen para tener una constante cotización, que son los trabajadores de la construcción. Hubo una AFP que se llamaba AFP Unión que se especializó en aquello. Y resulta que a poco andar se dieron cuenta que los cotizantes del sector de la construcción no son muy estables por las variabilidades que tiene ese mercado laboral. Entonces, esta es una de las cuestiones que ha incidido. La baja cotización, del 10%, los números no dan, y lo otro, la variabilidad del mercado laboral en nuestro país. Don Edgardo, siguiendo, porque lo ideal es que las personas en la casa puedan ir leyendo y les vamos explicando absolutamente cada uno de los incisos. Sigamos por el inciso número 2, que es donde usted estuvo explicando un poco. Este inciso aparece en esta propuesta, pero no aparece en la anterior. Frente a eso, que diga que no pueden ser expropiados o apropiados, cosa que no menciona el actual, ¿qué relevancia tiene y esto qué influye? Bueno, aquí vamos a quedar sujetos a la interpretación. Ya. Y aquí, ciertamente que el tema de la interpretación puede que no tenga el mismo énfasis una persona que otra. Pero a mi juicio, una redacción como esta va a impedir de que pueda operar el principio de solidaridad. Es una redacción atractiva, porque las personas tienden, sobre todo después de lo que se pasó con los retiros, qué sé yo, a decir, este dinero a mí me pertenece. Correcto, eso es absolutamente correcto para la cotización individual que la persona coloque en su cuenta. Pero podría ser de que esa cotización tuviera otros componentes. Un componente que no está hoy día presente, que es el aporte patronal o del propio Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Va a incluirse, porque se habla del ahorro. Si ustedes ven en la... Estas son las diferencias que... se habla del ahorro, no solo de la cotización, habla del ahorro. Podría ser de que se dejara sin posibilidades de llevar a cabo una variable muy importante que es la variable solidaria. Un fondo común que pueda salir al paso de contingencias evidentes que se producen durante la vida laboral de una persona. Si yo le pregunto a ustedes lo que se cotiza, ya sea individualmente, dejémoslo de lado, eso es propiedad del trabajador, pero si los empleadores se ven obligados a cotizar y el Estado también se ve obligado a fortalecer la cuenta de la persona, el ahorro de la persona, una parte de aquello debiera ir a un fondo común, porque yo les pregunto a ustedes, ¿tiene asegurado que toda la vida útil de trabajo va a trabajar? ¿Nunca va a tener periodo de cesantía? ¿Nunca va a tener otras contingencias que a lo mejor lo hacen caer a la necesidad de un empleo informal y no coticen por el total de haberes? Bueno, ¿quién cubre aquello? ¿Cómo ayudamos a la persona que en un momento determinado no le alcanza para cubrir, ojalá ese 70% como mínimo de tasa de reemplazo? ¿No será conveniente que haya un fondo que ayude a aquello? Bueno, con una redacción como esa, desde mi punto de vista, vamos a entrar a un cuadro de interpretación muy incierta. Ya. A lo menos. ¿Usted quiere decir que ese artículo dentro del inciso de la letra B no está muy específico, muy claro, y eso puede después el día de mañana ser en base a interpretaciones? Es más, yo creo que detrás de este artículo lo que existe es el elevar a nivel constitucional la capitalización individual. Okay. Y no dejar margen para apoyar con otros criterios y con otras vías también una base que puede ser de capitalización individual, apoyado por otros sistemas de apoyo, que podría llamar uno también algunos elementos de reparto o de otra naturaleza que pudieran favorecer el fondo que vaya a ayudar a mejorar las pensiones, incluidas las pensiones de las personas hoy día.
porque obviamente que si no hay posibilidades de crear un fondo de apoyo, eso no va a llegar a las personas que ya tienen una pensión baja hoy día, ¿no? Edgardo, solamente por un tema de tiempo, que estamos ahí corriendo con el tiempo, solamente la última pregunta. Este inciso que fue añadido, que es la letra B, el inciso número 2 de este artículo número 16, ¿mejora o no mejora la seguridad social? Para finalizar. Yo creo que fortalece la idea de la capitalización individual, ¿Ya? pero no mejora la noción de un sistema de seguridad social como tal Okay. para enfrentar las contingencias de la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque fortalece más la idea de ahorro que la idea propiamente de lo que es un sistema de seguridad social, donde tienen que estar muy presentes los 5 principios que yo les mencioné al comienzo y por eso partí por ellos, entre ellos el de integridad y suficiencia y el de solidaridad, que no pueden estar ausentes de un verdadero sistema de seguridad social. Muchas gracias, don Edgardo. Queremos agradecer el día de hoy a Edgardo Riveros, que ha estado con nosotros explicándonos también lo que dice esta propuesta constitucional sobre la seguridad social, y le invitamos también a usted a leer, a informarse sobre este proceso que ya en menos de 20 días vamos a tener que votar a favor o en contra. Así que muchas gracias, Edgardo, y será hasta una próxima oportunidad. No, yo les agradezco a ustedes, ha sido muy grato poder conversar. Qué bueno que sí. Además con las nuevas generaciones. Ah, pues, me encanta. Nos dijo nueva generación. Sí. Tenemos 15 y 16. Ah, estamos con permiso notarial. Pero no, muchas gracias, don Edgardo, por haber estado acá con nosotros, habernos explicado con tanto detalle, porque es muy necesario, como hemos dicho muchas veces, es necesario informarse, y no solamente se informa por los medios de comunicación, y hay que decirlo, todos los medios de comunicación tienen su línea editorial, así que yo invito a toda la gente a leer la Constitución, a comparar también con la Constitución vigente, y también hacer preguntas a abogados académicos, a abogados que estén especializados en todo lo que sea la Constitución, para que te quede muy claro y pueda votar con mucha conciencia y bajo un contexto muy claro. ¿O no, Emiliano? Así es. De todas maneras, invitamos a informarse y votar también a conciencia. Así que nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta en TNE Contigo.